Saludos cordiales, amigos de Convergente TV, Televisión Global. En los programas precedentes de Geopolítica en Debate, habíamos hablado de la crisis en Oriente Próximo. Hoy quiero referirme a la cuestión palestina y el orden regional. And they are American. Contados conflictos han suscitado tantas pasiones como el conflicto entre árabes y judíos, al tratar de compatibilizar la búsqueda de seguridad e identidad del Estado de Israel con las justas aspiraciones del autogobierno del pueblo palestino y el interés de los vecinos gobiernos árabes por una política en sintonía con sus propios imperativos geopolíticos, históricos y religiosos. Las partes involucradas han recorrido un camino accidentado, matizado por el rechazo mutuo y la guerra, y cada vez más renuentes a la coexistencia pacífica que ha marcado un futuro incierto. 3 generaciones de árabes han crecido con la convicción de que Israel es un usurpador ilegítimo del patrimonio musulmán. En 1947, los países árabes rechazaron un plan de las Naciones Unidas para la partición del mandato británico de Palestina en 2 estados separados, uno árabe y otro judío. Se creían en posición de triunfar por las armas y reclamar todo el territorio para sí, cosa que no ha sucedido. El fracaso en el intento de acabar con el recién proclamado Estado de Israel no condujo a un acuerdo político y tampoco al inicio de las relaciones entre estados, tal como había ocurrido en otros conflictos postcoloniales en Asia y África. En cambio, dio origen a un prolongado periodo de rechazo político y renuentes acuerdos de armisticio sobre el trasfondo de grupos radicales que pretendían someter a Israel mediante actos terroristas, merced a la justa causa de los palestinos que yo había referido. Grandes líderes han intentado trascender lo conceptual del conflicto, negociando la paz de acuerdo con los principios westfalianos, es decir, entre pueblos organizados como estados soberanos, sin imperativos de absolutos de naturaleza religiosa. Anwar al-Sadat de Egipto se atrevió a mirar más allá de esta confrontación e hizo la paz con Israel, basándose en los intereses nacionales de su país, esto en el año 1979. Con ello, recordemos, pagó con su vida su visión de estadista al ser asesinado 2 años más tarde por islamistas radicales de su ejército, del ejército de Egipto. El mismo destino ocurriría Yitzhak Rabin, el primer ministro de Israel, que firmó un acuerdo con la Organización para la Liberación de Palestina. Él fue asesinado, recordemos, por un estudiante israelí radical 14 años después de la muerte de Sadat. Así las cosas, en Líbano, Siria y los territorios palestinos, especialmente la Franja de Gaza, los islamistas radicales, Hezbollah y Hamas, tienen un considerable poder político y militar y proclaman la yihad como el deber religioso de acabar con lo que denominan la ocupación sionista. El régimen de los ayatolás en Irán desafía regularmente la existencia misma del Estado de Israel. Su anterior presidente, Mahmoud Ahmadinejad, llegó inclusive a pedir la liquidación del Estado de Israel. En este orden de cosas, se identifican al menos 3 puntos de vista en la posición de los estados árabes, un grupo pequeño, no demasiado explícito, que acepta la coexistencia genuina con Israel y está preparado, por supuesto, para trabajar por esta coexistencia. Un grupo mucho más numeroso que aspira a destruir a Israel a través de la confrontación permanente y aquellos que están dispuestos a negociar con el Estado de Israel. Ahora bien, Israel, con una población y territorio muy reducidos, de un ancho de apenas 15 kilómetros en la parte más angosta y aproximadamente de 100 kilómetros en su parte más ancha, ha titubeado en ceder territorio, en especial en áreas adyacentes a grandes centros poblados, basándose en definiciones de seguridad
y certezas políticas que al final los procesos de paz no han podido superar. En el mundo árabe, el tema palestino recobró urgencia e importancia a raíz del atentado del 7 de octubre del año pasado, en que perdieron la vida al menos 1.200 israelíes a manos de los milicianos de Hamas. El surgimiento de un Irán posiblemente nuclear agudiza la crisis y el soporte económico y militar a los grupos radicales Hezbollah en el Líbano y hutíes en Yemen promete ser largo y el catalizador de más violencia. Un eventual proceso de paz no puede ser sostenido por los líderes palestinos a menos que sea respaldado por gobiernos regionales. Menester recordar que el creciente poderío de Irán y la preocupación por el conflicto sunita-chiita son elementos que afectan a cualquier proceso de pacificación. Pero lo dicho, la cuestión palestina tendrá que ser afrontada tarde o temprano como un elemento esencial del orden regional y también, por qué no decirlo, del orden mundial. Varios estados árabes han expresado su voluntad de establecer relaciones diplomáticas con Israel si éste volviera a las fronteras de 1967, una línea de fuego en una guerra que terminó hace más de medio siglo. Israel y sus vecinos tienen diferencias que dependen de algún modo de la geografía y de la historia, es decir, el acceso al agua, los recursos, acuerdos de seguridad, el tema de refugiados, en fin. En otras regiones, desafíos comparables suelen resolverse recurriendo a la diplomacia. En este sentido, el tema se reduce a la posibilidad de coexistencia de dos conceptos de orden mundial a través de dos estados, Israel y Palestina, en el espacio relativamente estrecho comprendido entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Dado que cada kilómetro cuadrado está imbuido de un profundo significado, el éxito a su vez puede requerir verificar si son posibles algunos acuerdos interinos que, como mínimo, aumenten la posibilidad de una coexistencia práctica que garantice los atributos de soberanía a la parte de Cisjordania, a la espera de un acuerdo definitivo. Para concluir, un orden regional coherente evolucionará en términos de satisfacer el futuro político de los palestinos árabes, de respetar la seguridad del Estado de Israel y de cuál sea el futuro del programa nuclear militar iraní. En resumen, el mundo vive tiempos excepcionalmente inestables e impredecibles. Hasta la próxima. And our American